Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía, por el cariño que nos tienen, y acá estamos para continuar trayéndoles información vital. Y con ese propósito, me acompaña acá en el estudio hoy Natalie Fanny González. Natalie es la única miembro hispana, y me acabas de contar también que la más joven, el 2x1, como me dijiste, de la Junta de Planificación del Condado de Montgomery. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes y mil gracias por tu invitación. Siempre un placer estar aquí. Gracias por llegar. Muchos de ustedes han escuchado sobre la Junta de Planificación del Condado. Muchos de ustedes también han participado en alguna de las audiencias públicas de esta Junta en particular. Pero hoy le vamos a traer toda la información propicia sobre cómo opera esta Junta, a qué se dedica en particular, que tiene que ver mucho con lo que es el desarrollo urbano y también entrelazadamente económico de nuestro condado de Montgomery, el crecimiento poblacional, cómo acomodar a tanta gente que se muda para acá, ¿verdad que sí? Eso es cierto, la gente se está mudando todos los años y se espera un crecimiento bastante elevado en los próximos 20 años. Que eso pues tiene ramificaciones positivas y negativas. Entre las negativas, bueno, la sobrepoblación en las escuelas, la sobrecongestión vehicular en las calles y carreteras del condado, etcétera, etcétera. Entonces esta es la Junta que está encargada de planificar cómo vamos a vivir acá, cómo nos vamos a mover. Así que vamos a estar conversando con Natalie las funciones de ella dentro de este cuerpo del gobierno y, por supuesto, quizás inclusive vamos hasta abrir las líneas telefónicas en el día de hoy por si hay alguien que tiene alguna preguntita para Natalie, que se la haga. La línea acá en cabina, como de costumbre, ya la conocen, es el 301-962-1540. 301-962-1540. Vamos a pasar a la pausa de rigor comercial y enseguida que regresemos vamos a estar conversando con Natalie y lo que significa planificar en nuestro condado. Ya volvemos. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Antes de entrar en la materia de planificación acá con Natalie, pues recuerden, en la pausa comercial, lo que escucharon. Pasado mañana, día 14, jueves, comienza la votación por adelantado acá en el condado de Montgomery. Tenemos 10 centros designados para que usted llegue a votar. No importa dónde viva, usted puede llegar a votar en cualquiera de los 10 centros. Van a estar abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche a partir de este jueves hasta el jueves de la semana próxima, el día 21 de abril. Así que, como decíamos en el comercial, aproveche y emita su voto por adelantado. Bueno, tenemos acá a Natalie Fanny González en el estudio. Vamos a estar conversando sobre lo que es la Junta de Planificación de nuestro condado. Natalie, primero, felicitaciones porque has estado acá en el programa anteriormente para abordar otros temas, pero nunca en tu capacidad formal del puesto que ocupas ahorita dentro de la Junta de Planificación del Condado. Felicitaciones porque obviamente eres la primera latina hispano asignado, nombrado a ese puesto, y también la más joven, que siempre la juventud trae ideas innovadoras a cualquier cuerpo que toma decisiones para el resto de nosotros. Háblame de tus funciones para que la gente se entere de tus funciones oficiales. Mira, la Junta de Planificación es realmente uno de esos secretos, no tan secretos del condado, que realmente estamos intentando que la comunidad esté más envuelta y sepa en las cosas que trabajamos. Básicamente nosotros somos los que
formamos planes maestros de cada urbanización en todo el condado. Esos planes maestros son recomendaciones que le damos al Consejo del Condado y ellos las adoptan. Una vez que estos planes son adoptados, nuestra función es seguir lo que se ha planeado en ese sector maestro que se le dice. Nosotros básicamente aprobamos o no aprobamos nuevos proyectos de urbanización. Pueden ser edificios, pueden ser casas. Por ejemplo, hay gente que viene, que vive en un lote un lote grande y los quieren subdividir para poner 2 casas. Ellos tienen que pasar por nosotros para nosotros poder así aprobarlo. Y la manera de aprobarlos, como les dije anteriormente, tiene que estar con referencia al sector maestro que está en esa urbanización. El sector maestro acá, en el condado, no había sido revisado en muchísimos años. Creo que fue el año pasado que se hizo la revisión completa, ¿no? ¿Para cuál? Tú dices para... Sí. Se hizo. Háblame un poquito de eso, porque era un poquito anticuado ya. No tenía que ver mucho con lo que era el crecimiento y los cambios que han existido durante las últimas 4 décadas acá en el condado. Y a pesar que fue revisado el año pasado, que es básicamente el plan de todo el condado, eso es un documento que siempre se tiene que revisar. En estos momentos estamos haciendo la revisión de las subdivisiones de ese plan. Y tiene que ver con cómo estamos analizando los exámenes de tráfico, por ejemplo. ¿Cómo vamos a analizar qué impuesto tiene que dar un developer o una persona que está desarrollando un edificio, por ejemplo? ¿Cuántos impuestos tiene que esa persona pagar dependiendo del impacto que va a tener ese proyecto en las escuelas? Como tú dijiste anteriormente, muchas escuelas en todo el condado están sobrepobladas. La sobrepoblación. Entonces, la parte también que tiene que ver con bicicletas, eso es otro plan que estamos trabajando en este momento. Se necesitan crear más sistemas donde la gente pueda manejar su bicicleta de manera segura. Por ejemplo, hoy en día yo no me veo, por ejemplo, manejando mi bicicleta en la Georgia Avenue, por ejemplo. Para nada. Entonces, nosotros tenemos que ver una manera de que especialmente las personas que viven a 2 millas de los metros, cómo ellos pueden vivir en un área donde se sientan seguros, manejar a su trabajo, porque mucha gente usa su bicicleta para ir a un trabajo en Washington, D.C. Sí. Hay personas que sí. Entonces queremos básicamente actualizarnos en esa manera y de crear medidas que sean seguras, no solamente para la persona que está manejando la bicicleta, sino también para las personas que están manejando un carro. Porque a veces tú ves choques y realmente el culpable no necesariamente tiene que ser la persona que está manejando el carro, puede también ser el ciclista. Lo mismo con los peatones. Entonces es bastante complejo y la manera de que esto sea más exitoso y efectivo es obteniendo la guía y las opiniones de las personas en nuestra comunidad. Sí, ustedes han estado llevando a cabo una serie de charlas, o sea, si se le puede saber, para instruir sobre varios temas. Ahorita los han hecho durante todos los meses del invierno. Sí. Una de ellas tuvo que ver precisamente con eso, con el crear rutas para que las personas puedan montar y trasladarse en bicicleta que sean más eficaces, medio que copiando modelos europeos. Exacto. De los Netherlands, ¿verdad? Modelos europeos, etcétera, para precisamente eso, para que los conductores aprendan a compartir la calle con las personas, los ciclistas, obviamente. Y es que el condado se mueve en esa dirección. Exacto. Y aparte, y me gustaría darle hincapié a esto, es muy importante que los negocios entiendan lo que estamos haciendo. Porque ¿de qué me vale a mí como persona, como cliente, como usuario manejar mi bicicleta si no tengo un sitio donde dejarla? Exacto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo voy al gimnasio aquí en Wheaton. No quiero decir el nombre para no vamos a darle propaganda a nadie. Pero es un gimnasio sumamente grande que está aquí en Wheaton. Y tú puedes creer que ellos no tienen un sitio donde uno puede dejar la bicicleta. Tú pensarías que un gimnasio tuviera lo que le dicen en inglés un bike rack, como una especie de... Es que tienen las bicicletas estáticas adentro y no esperan que tú llegues montando bicicleta. Pero es una opinión, un estado mental bien arcaico, bien del siglo antepasado, que me da, como persona joven, que yo manejo mucho bicicleta alrededor del área, me da mucha rabia. También los negocios tienen que entender, ok, si yo quiero ir a comprar un pedazo de pan en la panadería, yo realmente no necesito mi carro. Yo puedo agarrar mi mochila, meterme en mi bicicleta e ir a la panadería. ¿Dónde dejo yo mi bicicleta? Y el condado está dando oportunidades de obtener esas barras de bicicleta gratis o a muy bajo costo. Para los negocios. Exacto. ¿Dónde pueden conseguirla?
Ponte los audífonos porque creo que hay alguien en la línea telefónica que quiere hacerte una pregunta. Si llamas al 311. Al 311. Ahí te lo al van a 311. guiar. Exacto. Sí, porque esto de la movida en bicicleta es algo que el condado, producto de la conglomeración poblacional que hay, porque continuamos creciendo poblacionalmente, y el hecho del espacio, que no hay para dónde verdaderamente abrir el espacio, pues un modo de transporte que se está haciendo mucho hincapié. Número uno, obviamente, utilizar el transporte público. Y número dos, la bicicleta es una opción para muchísimas personas, porque más allá, ya que estamos en el mes de la Tierra, más allá de ser un modo de transporte que pues nos ayuda a nosotros con nuestra actividad física y nuestra forma física, pues también es buena para el medio ambiente. Así que por el mes de la Tierra, anímese a montar bicicleta. Natalie, creo que tenemos a don Rafael en la línea telefónica que te quiere hacer alguna pregunta. Muy buenas tardes, adelante. Una pregunta sobre planificación del condado. ¿Cómo está, Norma? Muy bien, muy bien. Estamos fabulosos acá. Díganos, ¿cuál es su preguntita, don Rafael? Una pregunta. Está muy bien, yo lo veo muy bien, lo de la bicicleta, de querer ayudar a la persona, pero ¿por qué calle van a cruzar la bicicleta? Ese es el punto que estamos haciendo. De eso es haciendo. lo que se trata. De eso mismo se trata. Es de poder... Todavía los pajos están ahí, los hoyos en la calle están ahí. O sea, está bien lo de la bicicleta. ¿Por qué calle? Si hay hoyos en la calle que no... Ok. Don Rafael, déjame explicarte lo de los hoyos, ¿ok? Que esto siempre lo abordamos tras las temporadas invernales. Acá las calles sufren muchísimos productos de la temporada invernal y los químicos que se ponen en las calles precisamente para el deshiele, la congelación. Tras la temporada siempre se hacen las reparaciones. Muchas de las reparaciones caen bajo la jurisdicción del condado de Montgomery. Y mire que aquí hemos hablado de eso. Si usted tiene algún bache, hoyo frente a su casa, en su vecindario, llame al 311 para que vengan a reparárselo. Porque el condado los repara y los está reparando. Ahora, si son hoyos en rutas principales, como por ejemplo la 97, que es la Georgia, la 355, que es la Rockville Pike, ya esas caen bajo la jurisdicción del estado de Maryland. Es el estado de Maryland quien tiene que hacer las reparaciones. Ellos están conscientes de que la tienen que hacer. Se dilatan un poco más, yo diría, que el estado, que el condado de Montgomery. Pero con todo y eso, lo de los hoyos y las reparaciones es algo, mira, que es todos los años tenemos que lidiar con ese asunto porque tiene que ver con los químicos que se le ponen directamente a las calles por la temporada invernal. De regreso a las bicicletas. Mira, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es diseñar calles que realmente sean justas para los peatones, justas para los ciclistas y justas para los carros. Y aparte de todo eso, también los nuevos sistemas que vienen por ahí, como la línea morada, y también los autobuses veloces que estamos también trabajando. Planificándose. Exacto. Por ejemplo, uno de los planes maestros que estamos haciendo hoy en día, donde hay mucha población hispana, en Silver Spring, es un área que se llama Leetonsville. Ahí van a haber 2 estaciones del Purple Line, de la línea morada. Entonces, ahí básicamente estamos analizando la ruta de manera de que no afecte los negocios que están ahí. Hay mucho negocio hispano ahí. La otra manera que estamos haciendo es asegurarnos que la gente no sea desplazada, que es un tema sumamente importante, especialmente para la comunidad hispana y africana que tenemos en el área. Sí, claro, porque son zonas donde la vivienda es un poquito más asequible. Exacto. Y entonces cuando vienen proyectos grandes, pues buscan espacio, terreno, a veces se desalojan algunos edificios, condominios, apartamentos, y ahí es donde quedan muchas personas desplazadas y que después tienen que buscar a dónde irse a vivir. Y hay asistencia para eso, pero ese es tema aparte. Sí, pero bueno, básicamente eso es lo que estamos haciendo hoy en día. En la última sesión que tuvimos sobre este plan, a mí me dio mucho orgullo, mucha alegría de la gran cantidad de hispanos que llegaron a nuestra audiencia, negociantes que están en esa área, vinieron, dieron su opinión, y algunas personas que no hablan inglés hablan mucho conmigo porque soy la única que habla español ahí. No, pero claro, por supuesto, Entonces, para eso te tenemos ahí. Tenemos a Antonio en la línea telefónica, ¿cierto? Muy buenas tardes, don Antonio, bienvenido. Dígame. Sí, buenas tardes. ¿Tiene preguntita para Natalie? Sí, por favor. Diga. Escúcheme bien. Están hablando sobre la planificación del condado, ¿verdad? Correcto. No sé si se puede considerar en la planificación general del condado un programa con respecto a la planificación familiar. ¿No le parece que...? Porque tiene sus pros y contras.
Por ejemplo, Ok, espérame. Cuando usted me dice planificación familiar, es decirle a las personas cuántos hijos tener. A educar a la gente para que nosotros, me incluyo yo también, y toda la familia, y todo el grupo de la comunidad, para que haya una planificación familiar. No sé si el condado puede... un programa de planificación familiar. Ok, don Antonio, le voy a parar ahí un momentito, le voy a parar. Cuando usted dice planificación familiar, usted me está hablando de cuántas personas viven en una casa, cuántos hijos se le puede permitir a persona que tenga, qué tipo de planificación. Defíname eso porque no entiendo el concepto. Hay que enseñarle a nosotros, educarnos para no poder procrearnos demasiado. Por eso bueno. Espérame, ese no es el trabajo de Natalie. Don Antonio, lo siento, ella tiene que ver planificación de infraestructura. ¿Con Obama? Ok. Ella no trabaja con Obama tampoco. Ella está en nuestra Junta de Planificación del Condado, Planes Maestros, Desarrollo Urbano, Infraestructura, calles, carreteras, edificios, cosas así. Ahora, lo que hagan las familias hispanas en el dormitorio y cuando se procrean, mire, no estamos en la China. El gobierno aún no le ha dicho a ningún ciudadano de este país cuántos hijos tener. Ni nos dan incentivos tampoco por tener más como hacen en otros países, digamos Canadá. Antonio, lo siento, pero eso es un tema que no es el tema de hoy. Ok, Alejandro. Buenas tardes, Alejandro. Alejandro, muy buenas tardes. Sí, buenas. Adelante, baje la radio atrás. ¿Tiene alguna preguntita para Natalie? Mire, no me hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora para arreglar una calle? Ok, ¿usted tiene un problemita en su calle? ¿Ya llamó? No he llamado, pero acá en la Ruiz Road... Ok, all right, si no ha llamado, no se me queje, caramba. All right, usted tiene un bache frente a su residencia, ¿verdad? Tiene un hueco por ahí por su casa, ¿cierto? Sí. Por favor, ahorita mismo, cuelgue conmigo y llama al 311 y repórtelo. No se lo reporte a Lorna, repórteselo al 311 porque ellos transfieren ese pedido suyo al Departamento de Transporte del Condado. Una vez que ellos tienen ese pedido, pues obviamente... Ahí le dan el proceso de repavimentar, arreglar el bache. Ahorita, cuando usted llame, le van a dar un numerito de reclamación. Usted anota ese numerito de reclamación. Si pasan 10 días y no han venido por arreglar el bache frente a su casa, vuelve a llamar al 311 y le da seguimiento con su número de reclamación. ¿Listo? Cuelgue y llame al 311. Ok, tenemos a María en la línea telefónica, rapidito. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña María. Quería saber, ahora me ha llegado un papel, pero yo no sé mucho hablar inglés, sobre la basura, que van a cambiar el sistema. No entiendo, por favor. Ok, bueno, yo no tengo el papelito, doña María, delante de mí, no se lo puedo leer. ¿No tiene alguien que se lo lea? A lo mejor es que le van a cambiar el horario de recogida de basura de un día a otro día. No, que en mayo ya solamente va a haber más que un plástico, nada más. Yo no he recibido ninguna notificación de esa. No sé qué es lo que ha recibido usted. Oh, entonces, Okay. Ya discúlpeme, siempre yo vivo. Bueno, chao. Creo que por acá, por Radio América, pronto va a haber un programita para la gente de Prince George's. Estamos en Montgomery. Gracias, doña María, por llamarnos de todas maneras. Quiere decir que nos escucha. Isabel, esta es la última llamada que voy a tomar de los escucha. Isabel, ¿tiene alguna pregunta para Natalie? Sí. Nosotros ya llamamos al 311 porque aquí frente a la casa, Ajá. es en la Lutz, Ajá. en la Lutz Drive. Se hace cuando llueve una cantidad de agua que se cubre la calle. Wow. Y justamente tenemos ya meses desde que está nevando y lloviendo. Claro. Esa poza de agua está al frente de la casa criando animales. No, y ahora se perfila la temporada de los mosquitos, de los moscos. Exactamente. Así que peor todavía la cuestión. Usted dice que llamó al 311. Sí. Ok, ¿le dieron su numerito de confirmación? No le dieron nada, solo le dijeron de que iban a venir y no han venido. Okay, y ahí está la poza de agua María, frente. hágame un favor, usted llame ahorita, ¿ok? Tómese su numerito de confirmación y después llámeme a mí. 240 Permítame, lo voy yo a lo apuntar. repito, usted cuelgue y yo lo repito en mi teléfono al final del programa, ¿ok?
pero me llama una vez que le den el numerito de confirmación. Mi teléfono celular siempre es el 240-277-8072. 240-277-8072. En un ratito va a estar llamando el doctor Gilberto Zelaya de la Junta Electoral para conversarnos sobre esto de la votación por adelantado, pero vamos a continuar contigo. Yo creo que ya terminamos con las llamadas telefónicas porque a veces las personas llaman para otros asuntitos que no tienen nada que ver. Cuando venga Gilberto me deja saber. Continuamos con las labores tuyas, Natalie. El condado se está perfilando para muchísimos cambios de desarrollo, como por ejemplo aquí mismo en la zona de Wheaton, etcétera. Ustedes como miembros de la Junta, parte de lo que hacen también son recorridos para ver cómo se ha logrado ese desarrollo urbano. Exacto. Háblame de esa tarea que desempeñan ustedes en particular. Eso es una tarea sumamente importante. A veces tú escuchas sobre una urbanización, pero la diferencia está cuando tú vas y la ves. Entonces, en este ámbito nosotros hacemos tours en sitios donde vamos a empezar planes maestros. Por ejemplo, en Leetonsville, como te comenté, los hemos hecho en Bethesda, en varias partes, y recientemente lo hicimos en Kensington. El plan maestro de Kensington y Wheaton se terminó hace 2-3 años atrás y regresamos a Kensington básicamente a ver qué se ha hecho y las cosas que no se han hecho. Pero acuérdate que, como te dije anteriormente, nosotros le damos una recomendación al consejo. El consejo decide qué o no agarra de ahí. A veces, bueno, si tú no le das mucha densidad a una persona que quiere desarrollar, a veces esa persona dice, no vale la pena desarrollar, me quedo como estoy por unos años más. Entonces, a veces eso es lo que ocurre. Uh-huh. También en el área de Wheaton se ha beneficiado mucho, ya que muchas agencias del condado se están mudando a Wheaton, especialmente la mía. Nosotros estamos haciendo nuestro edificio aquí cerquita, al lado del metro. Uh-huh. Exacto, y nos va a hacer la Junta de Planificación y Parques, al igual que va a venir el Departamento del Ambiente, el Departamento de Transportación, y a lo mejor vengan 2 departamentos más, lo cual es una ganancia sumamente grande, no solamente para nosotros como departamento, sino para las personas que ven alrededor, porque significa más gente pudiente viviendo en el área y eso ingresa. No, y personas trabajando de lunes a viernes también, horarios laborales, que eso significa almuerzos a la hora del almuerzo. Exacto. Para la economía de los restaurantes locales, etcétera. El hecho de que muchísimas agencias del condado se van a mudar a esta zona en particular, pues obviamente tiene también que ver con el impacto económico, definitivamente, que viene atado a la urbanización. Exacto. Y una de las cosas más importantes que estamos trabajando es la parte de transportación. ¿Cómo hacer que las personas puedan llegar a sus trabajos a tiempo, sin tener que estar en un carro, especialmente las personas que viven en lugares como Clarksburg, Damascus, Germantown, que viajan a D.C. Uh-huh. Y se quedan 2 horas atascados en la 270? Entonces, en este momento estamos trabajando en un plan maestro sobre el MARC System, que es el sistema de trenes que puedes venir desde Gettysburg hasta D.C. Entonces, ¿cómo hacer que ese sistema sea más eficiente y sea donde la gente pueda llegar de una manera más fácil, pueda dejar sus carros y exista más gente tomándolo? También está la conversación del I-83, que yo no creo que eso ya es parte del County Executive y del County Council, si lo van a tomar o no. Exacto. Para aliviar ese tráfico. Exacto, no. Lo que es la congestión vehicular es uno de los problemas más grandes, si se le puede decir así, acá en nuestro condado, y una de las prioridades, obviamente, que lo ha continuado haciendo por los últimos años. Parte de las mejoras que se esperan implementar está la instalación de los autobuses veloces, que el ejecutivo Ike Leger recientemente ha mandado recomendaciones muy estrictas al Consejo precisamente sobre ese tema en particular. O sea, la planificación del condado es paulatina, no ocurre de la noche a la mañana, los cambios no son rápidos, pero se vienen perfilando ya muchísimos proyectos que tienen que ver con eso, con que sea el condado de Montgomery más transitable y más manejable, más bicicleteable. Y todo lo bueno. Y más caminable. Exacto. Y bueno, y también donde queremos también que personas puedan, de bajos recursos, puedan vivir en lugares como Bethesda, como Westbar, que son lugares donde ha sido
exclusivamente por personas con dinero. Más pudientes. Entonces, es un problema que impacta a las escuelas, porque si queremos cerrar la brecha académica. La brecha académica, tenemos que también diversificar en la parte socioeconómica que existe en nuestras escuelas. En los colegios. Y eso tiene que ver con nosotros. También tiene que ver con ustedes. O sea, muchísimos proyectos que andan en camino, los que ya ustedes ven cuando manejan y ven las construcciones en el condado, pues todo lo que usted ve que suba y se levante y todos estos complejos de usos múltiples, pues obviamente ya han pasado por la Junta de Planificación, que siempre es el comienzo de cualquier cambio que puede ocurrir acá en el condado de Montgomery. Mencionaste, nos quedan unos minutitos solamente, Natalie, mencionaste al principio del programa el hecho de que ya nuestra gente se está involucrando mucho en la participación cívica de estos foros. Te prestamos los micrófonos hoy para que continúes alentando a la población hispanoparlante eso precisamente de participar en el proceso de cambio. Exacto, y no tiene que tener miedo si usted no habla bien el inglés y usted ve, porque cada vez que van a hacer un nuevo edificio, un nuevo proyecto en un vecindario, la persona que es dueña del proyecto, ellos por ley tienen que mandar notificaciones a las casas de las personas que viven alrededor. Si usted alguna vez recibe esa notificación y usted realmente no sabe qué está pasando, qué edificio va a estar al lado de su casa, venga a la junta. Si no habla inglés, no importa, usted puede decir su testimonio en español y se los traducimos. Tenemos personas que trabajan como planificadores que son hispanos. Estoy yo que soy hispana. Y las maneras para crear esta parte accesible siempre están ahí. Por eso no tengan ningún miedo, pero participe y sin tener ningún miedo, y si recibe esa notita alguna vez, venga y venga por el Planning Board. Exactamente, sí. A mí en particular, por ejemplo, con todo el desarrollo urbano acá en la zona de Wheaton, yo vivo en Wheaton, todo lo que viene, el centro de recreación, la biblioteca, etcétera, pues ya he comenzado a recibir ciertas notificaciones de esto que tú estabas hablando, y nosotros como vecinos de cualquier parte del condado tenemos el derecho de participar cada vez que vaya a haber algún cambio de desarrollo estructural dentro de nuestros vecindarios. El mensaje hoy es obviamente de que participe, porque obviamente es importante escuchar lo que tienen que decir los vecindarios. A veces las cosas pasan y no nos enteramos, pero... Y hay un efecto grande. Yo por lo menos se lo puedo decir, que a veces cuando yo veo una persona que está viniendo a testificar y pone esa parte humana que una persona que trabaja con nosotros no va a mostrar, porque son personas muy técnicas, hace que uno cambie la perspectiva, ¿verdad? Que es muy importante. Es muy importante el hecho de que lleguen a testificar. Bueno, no tenemos llamada todavía del doctor Gilberto Zelaya, ¿verdad? Me dijo que iba a llamar, el pobre, a lo mejor está sumamente complicado. Ustedes conocen a Gilberto Zelaya, él es de la Junta de Elecciones de acá del Condado de Montgomery. Como mencionamos al principio del programa, ya acá en Montgomery, el día pasado mañana, el día jueves, comenzando a las 10 de la mañana, abren los centros de votación para lo que es la elección primaria del estado de Maryland. La elección primaria toma lugar el día 26 de abril. Sin embargo, acá en el condado tenemos 10 centros que van a estar operando del 14 al 21. 10 de la mañana a 8 de la noche, precisamente para que usted pueda ir a votar por adelantado. Inclusive, algo nuevo que tienen este año, Natalie, es que si usted aún no se ha inscrito a votar, pero es elegible, puede hacerlo, lo puede hacer en cualquiera de estos centros de votaciones durante el voto por adelantado, no el día de la elección 26 de abril, sino ahorita durante el voto por adelantado. Solamente tiene que llevar identificación, su licencia de conducir del estado de Maryland, si la tiene, y prueba de residencia de donde vive. Que eso puede ser cualquier, ¿cómo se dice esto? Cualquier statement, cualquier bill, cualquier factura de las utilidades de su casa. Pero lo más importante es la licencia de conducir. Así que le exhortamos a que comiencen ya esta semana a salir a votar. Yo voy a salir el día sábado con mi hijo Daniel, que vota por primera vez. ¡Ay, qué bien! Sí, esta es la primera vez que vota porque obviamente él cumplió la mayoría de edad hace un año y medio, pero aún no habían habido elecciones. Estas son sus primeras elecciones. Es una salida familiar para nosotros. Para sellar el programa, ¿algo más que le quieras recordar a nuestra audiencia sobre la Junta de Planificación, Fanny? Participe. Natalie. No, tranquila.
Participe, que la manera de fortalecer tu comunidad es participando sin tener y comunicándolo a otras personas también que participen. Siempre están bienvenidos. Gracias por llegar. Para doña María, que me llamó y sé que está esperando mi número telefónico porque fue a buscar lápiz y papel. Mi teléfono, doña María, 240-277-8072. 240-277-8072. Hagan la reclamación, tome el numerito de reclamación del 311 y después me llama para yo tomar más información de usted y darle un poquito de seguimiento para que le agilicen el proceso, porque llega la temporada de los mosquitos y no queremos su vecindario lleno de mosquitos. Gracias, corazón, por estar acá. Gracias por traernos la información. Y usted que nos escucha, siempre recuerde, servicios 311, información Montgomery County, md.gov. Gracias por esa sintonía. Dios mediante, regreso el próximo martes. Nos vemos. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amor.